Gloria a Dios. Bendecimos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias, como tenemos por sana costumbre, a nuestro Dios, por su presencia, por su providencia, por seguir permitiendo estos espacios de cercanía, estos espacios para compartir y seguir, como nos gusta mucho decir, bogando juntos mar adentro. Le damos gracias al Señor por estos ámbitos que yo los estimo de una manera muy singular. Hoy quiero compartir con ustedes una temática que yo creo que de manera cíclica la humanidad nos expone permanentemente a este tipo de escenarios. No significa, y eso no implica que uno deje de seguir, porque esa es parte importante de nuestra razón de ser, seguir con la ayuda del Espíritu de Dios, seguir siendo y funcionando como una iglesia entendida en los tiempos. Es que por antonomasia la iglesia sí, solo sí es una iglesia cuando es entendida en los tiempos, porque no solamente hay que parecerlo, hay que serlo, y parte de ese ser implica el entender de manera ontológica nuestra necesidad de, en esa comunión con el Espíritu de Dios, seguir siendo una iglesia entendida en los tiempos. Y vaya si la iglesia a lo largo de la historia, vaya si la humanidad a lo largo de la historia nos ha puesto sistemáticamente en escenarios como el que hoy quiero compartirte, un escenario que es cíclico, pero no por eso deja de ser relevante, porque cada generación, entiendo, se enfrenta a escenarios de esta naturaleza y tiene que estar preparado. Por eso yo creo que Dios levanta en las distintas generaciones hombres y mujeres protagonistas de la historia que entienden la necesidad de hacer saber estas realidades, y parte de ese compartir y de ese saber enseñar tiene que ver con el de, darle a la congregación de turno las herramientas y los elementos para entender de que la humanidad permanentemente nos expone a estos eventos cíclicos que no dejan de ser importantes y por lo tanto deben de ser analizados y deben de ser entendidos en los tiempos, porque cada tiempo tiene sus propias particularidades, y parte importante del ser una iglesia entendida en los tiempos está íntimamente ligado con el reconocer cuál es ese tiempo y cuál es mi actitud, ¿verdad? Mi respuesta, mi accionar en ese mojón puntualmente. Quiero compartir y quiero utilizar como base bíblica para fundamentar este compartir el libro de Mateo. Es un texto muy conocido que frente a estos escenarios es un versículo de referencia, es un versículo de cabecera. Y la escritura en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículos 6 en adelante, 6 y 7 puntualmente, para no extendernos demasiado, dice: oiréis guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os turbéis, porque es necesario que todo esto suceda, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diversos lugares. Este capítulo del libro de Mateo es ciertamente materia referencial cuando de eventos escatológicos se habla y se trata. Un capítulo y un texto y un contexto que vaya si el mundo, vaya si la humanidad
y vaya si la Iglesia habrá tenido oportunidad de refugiarse, de abrevar de este tipo de textos para poder dar a conocer a la Iglesia cuál es el rol, cuál es el protagonismo que la Iglesia tiene que tener frente a los tiempos que estamos viviendo. Y vaya una vez más, si el mundo nos está presentando un escenario tan complejo como el escenario que estamos viviendo, y vaya si este texto una vez más vuelve a ser necesariamente referencial para nosotros, no solamente para nuestro vivir, sino para nuestro enseñar, porque, vuelvo a insistir, así como cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propia expectativa, y cada escenario de vida que se va presentando claramente tiene una connotación bíblica, tiene una referencia en las Escrituras que a nosotros, Iglesia del Eterno, nos permite ser y funcionar como una iglesia entendida en los tiempos. Ciertamente, no de ahora, pero claramente la humanidad y los distintos gobiernos hegemónicos, bueno, vienen funcionando de una manera, no sé si lenta, creo que no, pero vienen funcionando en una dirección, bueno, muy concreta. Hoy, más que nunca, estamos asistiendo a nivel mundial a gobiernos y a sistemas de carácter tecnocráticos. Hoy estamos asistiendo a una Europa que está poco menos que de rodillas, una Europa conquistada por una cultura que claramente no es compatible con el sistema occidental, una suerte de desembarco, ¿verdad? Como el que nuestras Américas vivieron hace más de 500 años. Y es muy llamativo porque este mundo te ofrece permanentemente dos bibliotecas. Es maravilloso. Bueno, nuestro país está viviendo algunos episodios en donde una vez más la doble biblioteca lo que genera es una enorme división, y lo que profundizan es una grieta. Es un poco inconcebible cómo no haya una lectura clara, una lectura contundente que le permita a la ciudadanía poder tomar posturas, ¿verdad? Es llamativo cómo la doble biblioteca, cómo el mundo se esfuerza en dividirnos por aquella máxima de divide y reinarás. Esa es parte de la estrategia mundo para dividirnos y de esa manera no alcanzar el nivel de gobernanza que debiéramos de alcanzar. Y la Iglesia tiene que estar entendida en esa coyuntura. La Iglesia debe de tener claro que una estrategia fundamental del sistema mundo es la división, para de esa manera romper, fraccionarnos, fragmentarnos, y de esa manera no alcanzar el nivel de poder, de autoridad, de gobernanza que sí tendríamos de funcionar de una manera mucho más mancomunada, unida, ir en bloque, funcionar como un bloque sólido, y de esa manera seguir estableciendo la cultura del reino. Hoy Europa está frente, yo creo que una profunda crisis identitaria, ¿verdad? Y tenemos dos bibliotecas como en casi todos los ámbitos de la vida, porque por un lado tenemos algunos historiadores, algunos politólogos, algunos lectores de la realidad, algunos pensadores que hablan de, bueno, tal vez más, tal vez encontremos más de estos periodistas o de estos estudiosos más americanos, ¿no? Más sudamericanos, que tienen una visión de, bueno, conquista y genocidio puro y duro. Aunque debo reconocer que el material al que yo he estado abrevando son justamente son sudamericanos,
que hacen una defensa férrea de la figura de España y del rol de España. Y aquí es en donde aparece la segunda biblioteca, que bueno, no puedo dejar de reconocer de que son historiadores de una gran valía y son sudamericanos y sin embargo hablan de España como una cultura que vino y como una sociedad y como un pueblo que tuvieron un rol, ¿no?, claramente evangelizador y civilizatorio. Entonces, es un poco difícil tomar postura, es un poco difícil tener, una posición clara. Bueno, cuando por un lado tenemos bueno, Claudio hoy está un poco intenso, es una cosa maravillosa. Sepan disculpar cada vez que forma parte, creo que, bueno, de la violencia que uno sufre cada vez que se expone a este tipo de escenarios. Y me refiero a, bueno, parecerá una tontería para los que están del otro lado, pero para uno que lo vive, yo cada vez que me enfrento, tengo un hablar correcto todo el día y cada vez que me pongo a hacer compartir, hacer estos vivos, bueno, el amigo Claudio se hace presente. Yo creo que bueno, yo no quiero ser conspiranoide ni un espiritualoide, pero bueno, me resulta un poco llamativo que cada vez que llevo adelante este tipo de ámbitos, bueno, está muy presente el amigo Claudio allí en la primera fila, pero claramente le vamos a dar una patada para volarlo. Decíamos que el mundo hoy se está enfrentando a un escenario cada vez más bélico. Hoy hay un caldo de cultivo muy importante. Decíamos que tenemos hoy a una Europa, bueno, yo creo que con una profunda crisis identitaria. Tenemos una América Latina cooptada, ¿verdad?, por el narcotráfico. Nuestros gobiernos, no quiero hacer una declaración enfática, ni mucho menos una declaración profética. Yo lo que hago es una lectura de la realidad y estamos asistiendo a un avance del narcotráfico aún en los grados más altos de gobernanza, muy preocupante. América Latina está siendo cooptada por el narcotráfico y tristemente muchas de nuestras naciones americanas, bueno, se han embanderado de una bandera fundamentalista y han tomado como objetivos de su razón de ser de manera fundamentalista en banderas como por ejemplo la de la Agenda 2030, la ideología de género, lo cual me parece que no redunda en ningún beneficio. Creo que me estoy inmolando un poco, pero francamente no me importa mucho porque yo lo hago con máximo respeto. Lo que hago es tomar posición porque lo que creo que la Iglesia no puede seguir sosteniendo un nivel de anonimato, y la Iglesia tiene que manifestar posición. De hecho, bueno, creo que buena parte de la Iglesia siempre ha estado, o fundamentalmente estas últimas décadas, ha estado muy favorable a que sus miembros comiencen a formar parte de los ámbitos de poder, ¿no?, de esos espacios en donde el poder se manifiesta, se ejecuta, ser parte del poder ejecutivo, ser parte del poder legislativo. Y vaya si es importante, pero así como la Iglesia está tomando posición y está intentando adentrarse en ámbitos de poder para, bueno, justamente yo creo que la razón de ser es poder dar opinión y poder tener posición, postura respecto de, las realidades que se van manifestando en esos espacios de poder y poder ser funcional a los propósitos de la Iglesia de Jesucristo, poder ser ecuánime, poder ser sólidos y poder ser coherente
bueno, con lo que uno profesa, con nuestra evidencia de fe. Entonces, yo creo que sí, no podemos estar a favor de tener posición en ámbitos de poder, pero cuando estamos en un espacio mucho más vulnerable, en un espacio, bueno, seguramente mucho más anónimo como este, bueno, eso no significa, al menos yo entiendo que eso no es excusa para no tomar posición. La iglesia tiene que tomar posición. Entonces, bueno, esto es una suerte de, con todo respeto, entendiendo de que Dios es amor, pero eso no significa que uno no tome posición y diga lo que piense en función de lo que las Escrituras nos enseñan. Entonces, yo insisto, creo que nuestra querida América Latina hoy, bueno, nuestros gobiernos y nuestros estados han sido cooptados por el narcotráfico y lamentablemente buena parte de nuestras naciones hoy están de manera fundamentalista, están embanderados con, bueno, con premisas y con máximas que no resuelven los problemas de nuestra sociedad. Estamos asistiendo a un declive de los Estados Unidos como primer potencia mundial, militar y económica. Militar, sin lugar a dudas, lo sigue siendo. Económica, está teniendo un duro revés, está enfrentando una profunda crisis. Están haciendo malabares para intentar mantener ese ícono de la economía mundial que es el dólar, haciendo su máximo esfuerzo, pero bueno, claramente potencias asiáticas están peleando y ganando la pulseada a un Estados Unidos que, insisto, está viviendo una suerte de crisis institucional, un mundo absolutamente dividido, el caldo de cultivo para escenarios como el que leíamos en Mateo 24, 6 y 7, porque a eso quiero llegar, y es que el mundo se está preparando, el mundo está poniendo cada uno un ingrediente distinto y está preparando el caldo de cultivo necesario, se está abonando tristemente la tierra con los nutrientes necesarios. Y vaya si hay un factor común, denominador en todos, y son las profundas crisis económicas que están viviendo nuestros gobiernos, los niveles de pobreza, el endeudamiento público al que están asistiendo los gobiernos, el desfinanciamiento, la deuda pública que están asumiendo los gobiernos es atroz, es inmoral, y cada uno de estos elementos está siendo funcional a un escenario que realmente nos preocupa. El mundo se acerca de manera peligrosa a un estado de tensión que solo representa una suerte de reseteo, de reinicio, porque cada vez que la humanidad se enfrenta a estos escenarios, es como una bola de nieve que va creciendo, pero que en algún momento tiene que estallar para volver al inicio, ¿no? Necesita resetearse, necesita reiniciarse para comenzar a ordenarse, pero para comenzar a ordenarse es como que primero es necesario que se pudra todo. Eso es lo que pasa en el sistema mundo. Y vaya si hoy este mundo está dando señales claras, contundentes en esa dirección. Hoy se está pudriendo todo. Hoy la bola de nieve ha alcanzado un diámetro lo suficientemente importante como para uno, bueno, sospechar al menos que nos estamos enfrentando a un momento de muy alta tensión
que yo creo que lamentablemente, por una cuestión empírica, se resuelve sí, solo sí, de una sola manera. Y es a partir de la guerra, y es a través de la guerra. Hoy el mundo se está acercando peligrosamente a un estado de tensión y está viviendo un grado de tensión que solo se va a resetear y se va a reiniciar a través o a partir de la guerra. Las guerras funcionan como una suerte de electroshock que resetean el sistema mundo. La forma que este mundo ha escogido para resetearse, para reiniciarse, son espacios bélicos, son espacios de choque, son espacios de ruptura y son ejercicios de poder. Son ejercicios de poder. La forma que este mundo ha encontrado para resolver sus conflictos es el conflicto en sí mismo, pero en su máxima expresión, en su peor expresión, en la guerra pura y dura. Y vaya si hoy el mundo creo que está dando síntomas de esa realidad. Hoy el mundo, mi amada iglesia, necesita, y qué feo y triste decir esto, pero el mundo hoy necesita una guerra para terminar con un ciclo vencido y dar lugar a otro, no sin antes vivir el dolor, la dureza, el flagelo, el terror y el miedo que representa evidentemente ese escenario. Para la iglesia, este tipo de escenarios, lejos de generarnos miedo, temor, terror, lejos de salir corriendo a refugiarnos en los versículos a los que normalmente acudimos cuando nos enfrentamos a eventos de esta naturaleza, tiempos como estos, yo creo que la iglesia sí claramente necesita refugiarse en Dios, necesita seguir abrevando de la palabra, seguir siendo nutridos de lo correcto, pero la iglesia creo que tiene que interpretar cuál es su rol, cuál es su función y cuál es su acción en este tipo de escenarios. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno se enfrenta a estos escenarios y descubre por la palabra que la Escritura dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Yo tengo que interpretar también que donde abunda el dolor, donde abunda el fracaso, donde abunda el miedo, donde abunda la sangre, donde abundan los traumas, sobreabunda inexorablemente, para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo y para beneficio nuestro, sobreabunda una esperanza mayor. La iglesia está intentando ser dividida. La iglesia está intentando ser intimidada, atemorizada, aterrada. Y la iglesia es la última esperanza que tiene esta sociedad. La iglesia es la esperanza que tiene este mundo. ¿Por qué la esperanza que tiene este mundo? Porque la iglesia es la imagen de Jesucristo. La iglesia es la imagen de Jesucristo. ¿Ustedes creen que Jesucristo no vivió un escenario como el de Mateo 24, 6 y 7? ¿Ustedes creen que Cristo no vivió? Y sin embargo, Cristo vino en medio de un escenario, no necesito ni siquiera decirlo, pero el Israel de ese entonces, los judíos de ese entonces, estaban siendo subyugados por un imperio. Estaban siendo subyugados por un imperio, y vaya si
habrán tenido revueltas, y vaya si habrán tenido rebeliones, y vayan si habrán escuchado de guerras y rumores de guerra, vaya si Israel se habrá enfrentado a lo largo de toda su historia y de su peregrinar a escenarios de esta naturaleza. Pero no es casual que en medio de un momento de opresión como el que se vivió en los tiempos de Cristo, en medio de esa máxima opresión, surgió la esperanza, porque vino nuestro Mesías. Por eso me parece que el rol protagónico, el cual tiene que abrazar y que el mundo debe de abrevar de nosotros, iglesia de Jesucristo, no iglesia bla bla bla, ni fu fu fu, ni cha cha cha. Entiendo que cada iglesia tiene que tener un nombre por una cuestión identitaria, por una cuestión hasta legal, aquellos que tienen personería jurídica. Pero hay un rol que es común a todos y hay una identidad que es común a todos o debería ser común a todos, que es ser iglesia de Jesucristo sin anexarle más nada. ¿Y eso qué implica? Eso implica entender de que la iglesia es el último reservorio de esperanza. Así como hemos dicho de que la iglesia es el último reservorio moral, la iglesia es el último reservorio de esperanza para un mundo que hace su mayor esfuerzo por vulnerarla, que hace su mayor esfuerzo por dividirnos, que hace su mayor esfuerzo por intimidarnos. El mundo es un gran Goliat que te grita mañana, tarde y noche, denme un hombre que pelee. ¿No te parece un poco llamativo? Que la insinuación, bueno, no fue una insinuación, fue algo por demás directo. Pero ¿qué era lo que quería Goliat? Pelear, violentar. ¿En qué escenario apareció Goliat? ¿En un escenario de pacificación? ¿En un escenario de amnistía, en un escenario de camaradería o en un escenario bélico, en un escenario de guerra? Entonces, en este tipo de escenarios los Goliat están por demás presentes y los Goliat lo que hacen es gritan muy fuerte y lo que intentan es, bueno, que la iglesia caiga en el mismo estado que cayó Saúl y todo su ejército, salvo David. Salvo David. Por eso la iglesia tiene que ser como David, un dulce cantor, una dulce voz de esperanza, un instrumento que cuando se interprete transmita paz, transmita esperanza y te conduzca a la verdadera esperanza que es Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza. Él es la esperanza. La única esperanza es Jesucristo. El Padre nos señala y nos reconforta, y nos pacifica, y nos anima a entender de que la gracia aparece después de que nuestro mundo colapsa. A veces Dios, cuando nosotros insistimos en un error, cuando nosotros insistimos en una equivocación y la sostenemos de manera egoísta, orgullosa, soberbia, pedante, y seguimos adelante en ese mantener el error, bueno, yo a veces interpreto como que Dios dice, bueno, ¿querés insistir en este error? Bueno, dale, avanzá. Date de trompas contra la pared. Pero tranquilo, porque después de que te rompas la ñata contra esa pared, yo te voy a estar esperando con los brazos abiertos. Yo voy a seguir demostrándote mi amor. Yo voy a seguir presentándome como tu Dios. Yo voy a seguir presentándote mi amor hacia vos. Por lo tanto, hay veces en donde a veces lo que colapsa no es el mundo exterior, sino el mundo interior. A veces es como que nosotros tenemos que vivir nuestra propia guerra y tenemos que explotar nosotros mismos para tomar conciencia y contacto con que Dios quiere traer esperanza, nuestro Rey quiere traer esperanza a nuestra vida. Dios quiere establecer un ámbito de paz,
Dios es un Dios de orden. Este mundo, si hay algo a lo que está asistiendo, es un profundo desorden. Y el desorden no puede traer otra cosa más que un espacio de dolor. El mundo, cuya máxima es el desorden, es la división para así gobernar, claro, gobernar una clase elitista. Lo único que buscan es el error, el horror, el oprobio. Porque lo que buscan es dividir y reinar. Y vuelvo a insistir, a veces Dios permite que nosotros, en esas guerras interiores que vivimos, en esos rumores de guerra, en esos espacios de guerra y de rumores de guerra que a veces vivimos internamente, personalmente, Dios permite que nosotros explotemos en un buen sentido, claramente, que nosotros nos demos de bruces contra la realidad, nos demos la ñata contra el vidrio, como dice el tango, para luego de experimentar el dolor, poder encontrarnos con que hay una esperanza, con que hay una realidad mayor, superior, distinta, diferente, que evidencia un nivel de esperanza, de amor, de perdón, de armonía, que sí, solo sí se encuentran en nuestro Señor Yahushua. Él es el bien mayor. Él es el bien mayor. El Padre señala que la gracia siempre aparece después de que nuestro mundo interior o exterior colapsa. Las guerras son evidentemente duras, pero también evidencian que Cristo está a la puerta y su salvación al alcance de la mano. Para que esa esperanza se manifieste en nuestras vidas, es necesario que se den algunas señales, es necesario que se evidencien algunas coyunturas, algunas realidades, que se den algunas particularidades, y sin duda las guerras y los rumores de guerra son y serán testigos de que Cristo viene, pero viene por y para un mundo el que Cristo dio su vida. Juan, el libro de Juan, el capítulo 3, a partir del versículo 16, dice la Escritura, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él, déjame volver al principio, porque tanto amó Dios al mundo. No dice a la iglesia, dice al mundo. Pero no habla del sistema mundo, habla de la humanidad como mundo. Dios ama a la humanidad, Dios ama a su creación. Lo vamos a leer más adelante. Dios dio la vida de su Hijo único, su unigénito, por amor al mundo. Vuelvo a insistir, no el sistema mundo, sino a la humanidad. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es aquí en donde entra el disruptivo, es aquí en donde entra el diferencial, es aquí en donde entra la decisión personal. Para aquellos que hablan de predestinación, bueno, aquí lo que hay es una decisión.
y una decisión de carácter personal. ¿Cuál es esa decisión de carácter personal? El que crea en Él. ¿Entonces va a ser salvo todo el mundo? No. El que crea en Yehoshua como Señor y Salvador va a ser beneficiario de este bien mayor llamado salvación y vida eterna. No, el mundo no. Más allá de que Cristo vino a dar su vida por el mundo, hay un condicional, hay una decisión que tenemos que tomar. Y es que cada escenario de vida, aún las guerras y rumores de guerra, si hay algo a lo que nos tienen que llevar es a tomar una decisión, es a tomar postura, es decidir qué es lo que yo quiero. Y yo quiero a mi Señor, yo quiero a mi Dios. Yo quiero seguir sus caminos, yo quiero ser como Él. Yo quiero ser conducido por el Ruach de Dios, por el Espíritu Santo. Hay una decisión personal. Porque aún las guerras y rumores de guerra son una puerta abierta para que la esperanza mayor, Cristo Jesús en nosotros, nos consuele, nos sane, nos redima y nos posicione una vez más, pero esta vez en lugares celestiales. Porque, dice el versículo 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, humanidad, no sistema mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por quién vino Cristo? Vino por todo el mundo. La esperanza es para todos, los brazos se abren para todos. Claro, solo reciben ese consuelo, esa consolación, esa esperanza, esa sanidad, esa libertad, aquellos que deciden abrazarlo. Y es aquí en donde está la responsabilidad individual. Y es aquí en donde la iglesia necesita hacer énfasis, en la de mostrar a ese Dios reconciliador, mostrar a ese Dios esperanzador, mostrar a ese Dios cuya esencia es amor, porque Dios es amor. Mostrar que nuestro Dios es un Dios de sí, solo sí esperanza. Es la única esperanza en medio de este sistema caído, perimido, obsoleto, que a lo único que nos van a llevar es a guerras y más rumores de guerras. Que el que cree en Él, versículo 18, no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no creyó en el nombre del único Hijo de Dios. Las guerras y rumores de guerra son algo que han existido, existen y seguramente existirán. Pero cada uno de esos escenarios no son más que evidencia y serán testigos una vez más de la esperanza de nuestro Dios, de la bondad de nuestro Dios, del amor de nuestro Dios, porque detrás de todo escenario de esta naturaleza lo que existe es una sobreabundancia de su gracia, una evidencia del amor de Dios, una evidencia del abrazo de nuestro Dios, del perdón, de la reconciliación. Te bendigo, amada iglesia. Te amo mucho. En el nombre de Jesús. Shalom, shalom, amados.